Un veterano hereda una vieja torre y descubre que el incendio que mató a su salvador no fue un accidente, sino parte de una conspiración. El sheriff del condado y un empresario local usaron el fuego como herramienta para lucrarse, ocultando la verdad durante años. Pero Ethan no estaba solo. Con la ayuda de una periodista y su perro fiel, convirtió la torre en trinchera y el silencio en evidencia. Y solo escuchen cómo una transmisión en vivo desató lo impensable. Y por qué, esta vez, la justicia sí tuvo la última palabra. Ethan Cole no era el tipo de hombre que buscaba razones para volver al pasado. Había servido como médico de combate en Afganistán, donde aprendió que a veces el silencio no es ausencia de ruido, sino una forma de sobrevivir. Desde su regreso, todo en su vida giraba en torno a eso, silencio. No el de la soledad, sino el de la contención. Vivía lejos del bullicio, no respondía a llamadas que no conocía, y solo confiaba plenamente en un ser vivo, su perro de servicio, Ranger, un pastor alemán que había estado con él desde la última operación militar que marcó sus días para siempre. Ranger no necesitaba órdenes para saber cuándo Ethan se desmoronaba por dentro. Le bastaba un cambio en su respiración, un gesto apenas visible, para saber que era hora de acercarse, de tocarlo con el hocico, de anclarlo de nuevo a la tierra. En más de un sentido, Ranger era su brújula, su espejo y su razón para mantenerse de pie. Por eso, cuando aquel sobre amarillento llegó por correo certificado, con el nombre de Ethan escrito a mano, todo se sintió fuera de lugar. No tenía remitente, solo un sello del Estado y una firma del notario público de Pine County. Dentro había 3 cosas: una llave de hierro forjado con un número grabado en el mango, una hoja con coordenadas escritas a bolígrafo y una nota doblada con una caligrafía que le resultaba dolorosamente familiar. Confío en ti más que en nadie. La torre recuerda. La firma era de Walter Briggs. Ethan tardó un momento en conectar. Briggs, el nombre le sonaba a una tarde de humo y barro, cuando él tenía apenas 11 años y se había perdido durante una excursión escolar en las montañas de Black Pine Ridge. Lo había rescatado un guardabosques, un hombre alto de voz pausada, que no le habló como a un niño, sino a alguien a quien había que tranquilizar con respeto. Le había ofrecido agua, le había contado un chiste malo y le había enseñado cómo orientarse con musgo en los árboles. Ese hombre era Briggs. Pero no lo había vuelto a ver desde entonces, no habían mantenido contacto, no había razones para que lo nombrara heredero de nada. ¿O sí? El nombre del lugar que figuraba en las coordenadas lo hizo fruncir el ceño: Black Pine Ridge Lookout Tower. Una torre de vigilancia forestal olvidada, levantada en tiempos en que los incendios se combatían desde arriba, con binoculares, antes de que los satélites hicieran el trabajo. El lugar había sido abandonado hacía años, según algunos artículos locales que recordaba haber leído. Decían que estaba deteriorado, imposible de restaurar e incluso cercado por el condado. Pero si eso era cierto, ¿por qué alguien, Briggs, le dejaría las llaves a él? Quizá era un error, o quizá no. Ethan pensó en ignorarlo, dejar el sobre la repisa, seguir con su rutina, pero algo le hizo acariciar la llave en la palma como si fuera un mensaje cifrado. En el fondo, lo sabía, no podía dejarlo así. Briggs no era un extraño, le había salvado la vida una vez. Tal vez, en cierto modo, él buscaba devolverle el favor, aunque fuera demasiado tarde. Esa misma noche preparó su mochila con lo básico: linterna, cuaderno, agua, primeros auxilios, una batería externa. Ranger lo observaba en silencio, con esa mirada de animal que sabe que el rumbo ha cambiado, aunque nadie haya dicho una palabra. Condujeron desde su casa, al sur del estado, hasta la entrada del Bosque Nacional, donde una antigua carretera de mantenimiento ascendía como una cicatriz entre las laderas. No había señal de celular. La vegetación cerraba el camino en algunos tramos, obligándolo a reducir la velocidad. Las cicatrices de viejos incendios estaban por todas partes: troncos carbonizados, ramas muertas que crujían al viento como huesos secos, y aún así, el bosque tenía esa belleza salvaje que no pide permiso. Después de 2 horas de ascenso, el camino terminó. Ante ellos se alzaba la torre. Ethan apagó el motor y dejó que el silencio los envolviera.
Era alta, más de lo que recordaba de las fotos, 4 pisos de madera envejecida, sostenida por una estructura de acero oxidado. Los cristales de la sala superior estaban cubiertos de polvo y telarañas, pero no rotos. Lo más extraño no era lo viejo, sino lo reciente. Marcas de neumáticos en el barro, huellas humanas en la tierra, incluso un envoltorio de comida que no llevaba más de un par de días tirado cerca de la base. Ranger bajó primero. Olfateó el aire, giró la cabeza, gruñó hacia la escalinata de metal que ascendía al primer piso. Sus pelos se erizaron en la espalda. Ethan lo conocía bien. Ese gruñido no era de amenaza, sino de advertencia. Alguien había estado ahí, o aún estaba. Subieron despacio. Cada escalón protestaba bajo su peso. La madera crujía con ecos largos, como si la torre misma recordara cada pisada. Una vez dentro, Ethan se detuvo. La cabina olía a viejo papel y metal oxidado, pero había más. El escritorio tenía papeles doblados, algunos recientes. Una radio vieja descansaba en una esquina, con la perilla rota pero cables nuevos. En el centro, como si lo hubieran dejado intencionadamente para él, había una pequeña caja de metal empotrada bajo el suelo, sellada con un candado que tenía el mismo número que la llave. Ethan tragó saliva. Ranger se sentó a su lado, con las orejas erguidas, sin moverse. Ethan detalló varias cosas. Deslizó la llave. El clic que siguió sonó como un susurro de algo que había estado esperando mucho tiempo. Y por primera vez, no pensó en el pasado ni en la guerra, ni en sus miedos, solo en una pregunta. Si la torre recuerda, ¿qué quería que yo escuchara? El interior de la torre era más que un espacio cerrado. Parecía contener años de secretos atrapados en el polvo. Ethan se detuvo un instante antes de avanzar, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra rota por los haces de sol que atravesaban las grietas de las persianas. Ranger, fiel a su costumbre, no se separaba de él. Solo olfateaba el aire con movimientos lentos, como si pudiera leer la historia invisible entre los objetos. El ambiente olía a madera seca, resina vieja y algo más. Un leve rastro de papel quemado que no encajaba del todo. No había señales recientes de incendio, pero el olor persistía, como un eco impregnado en las paredes. Ethan pasó la mano por el escritorio central, retirando una capa de polvo que parecía no haber sido tocada en años, excepto por una zona más limpia, casi imperceptiblemente distinta. Bajo ese tablero, encajado en una estructura metálica oxidada, encontró una trampilla. No estaba cerrada con candado, pero sí oculta con cuidado. Al abrirla, descubrió una pequeña caja metálica incrustada en el suelo. No tenía marcas visibles, solo una cerradura simple, idéntica a la de la primera caja que encontró arriba. Insertó la llave. Encajó. No con dificultad, sino con una naturalidad inquietante, como si el tiempo hubiera estado esperando ese gesto exacto. Al abrirla, el contenido no parecía nada especial a simple vista. Varias cintas de cassette, cuidadosamente organizadas y etiquetadas a mano con fechas y títulos aparentemente inofensivos. Patrón de vientos 2018. Línea de fuego 2019. Turno nocturno 0714. Ethan tomó la primera con una mezcla de incredulidad y aprensión. ¿Por qué alguien guardaría reportes climáticos en una caja secreta? ¿Y por qué dejarlos para él? Cerca del escritorio había una vieja grabadora portátil, cubierta con una funda plástica que la protegía del polvo. La encendió, temiendo que no funcionara, pero el pequeño LED rojo parpadeó al recibir la cinta. Presionó play. No fue rayo, no fue accidente. Dan Whitmore dice que cierre la boca. Cliff Mercer prometió fondos si el condado necesita reconstruir. Huelen a gasolina los barrancos. Apago por hoy. La voz que salió de los altavoces era inconfundible, grave, pausada, con ese timbre cansado de quien ha vivido demasiado en soledad. Walter Briggs. La grabación duró apenas 30 segundos, pero fue suficiente para que Ethan sintiera que algo dentro de él se deslizaba hacia un abismo. No fue rayo, no fue accidente. Dan Whitmore, el sheriff, el mismo hombre que había asistido al funeral de su padre, el que aún dirigía el condado con una mezcla de carisma rural y mano firme. Y Cliff Mercer, el empresario, el donador de campañas,
el filántropo local que encabezaba proyectos de reforestación tras cada temporada de incendios. Ethan miró la grabadora como si no creía lo que acababa de oír, pero sabía lo que había escuchado, y lo que era peor, entendía lo que significaba. No era una suposición, Briggs no estaba especulando, había visto algo, había escuchado algo, y lo había dejado registrado porque no confiaba en nadie más, ni siquiera en las autoridades. Colocó otra cinta. Un viento fuerte crujía en el fondo, una explosión lejana, luego la voz de Briggs, más baja, como si hablaba para sí mismo. Si estas cintas aparecen, significa que lo intenté y me callaron. La torre tiene ojos, no olvida. Un silencio espeso siguió a esa frase. Ethan no se movió, no podía. Se sentía como si algo le apretaba el pecho desde dentro. No era solo la implicación de que alguien hubiese provocado un incendio, era el hecho de que Briggs supiera que podía morir por lo que sabía, y aún así decidió dejar un testimonio. La sangre le martillaba en los oídos, su mente trataba de organizar la información, de negarla, de racionalizarla, pero todo apuntaba a lo mismo. Alguien había provocado incendios, intencionalmente, por dinero. Y no eran nombres desconocidos, eran figuras respetadas, hombres en los que la comunidad confiaba. Ranger gimió suavemente y caminó hacia una esquina del piso inferior, arañó el suelo con insistencia. Ethan lo siguió aún aturdido. El perro marcaba un punto en las tablas del suelo. Allí, al examinar más de cerca, Ethan notó un hueco casi imperceptible entre dos tablones. Forzó una de las maderas con la navaja de su cinturón. Saltó una pequeña trampa que reveló un compartimento oculto, sellado con cinta adhesiva gruesa. Dentro, 3 cámaras de rastro, cada una con su tarjeta SD aún intacta, y junto a ellas un sobre, con una nota. Si llegan aquí, no basta con oír, tienen que ver. Ethan encendió su portátil, conectó la primera tarjeta. Los archivos de video eran de 2019 y 2020, fechas cercanas a varios incendios importantes. Reprodujo uno al azar. Imagen nocturna, un grupo de árboles en la penumbra. Y luego, movimiento. 2 figuras humanas, vestidas con ropa oscura. Cada una llevaba un bidón en la mano. Uno de ellos se detuvo, levantó la cabeza. Llevaba una gorra. El escudo del condado bordado en el frente. La imagen era granulada pero clara, suficiente. La hora 2:41 AM, la fecha 17 de julio, la noche anterior al incendio que arrasó el valle de Dry Creek, el mismo que se había cobrado la vida de 2 voluntarios, uno de ellos Walter Briggs. Ethan apartó la vista de la pantalla, sentía las manos heladas pese al calor encerrado en la torre. Ranger se acercó y apoyó la cabeza en su muslo, reconociendo ese temblor que venía no del cuerpo, sino del alma. No era solo corrupción, no era solo codicia, era una tragedia fabricada, un crimen silencioso, oculto bajo capas de ceniza y discurso oficial. Y él era ahora el depositario de una verdad que podía cambiarlo todo. La torre, como decía Briggs, recordaba. Y por fin, alguien estaba escuchando. El instinto natural de Ethan fue salir corriendo, bajar al pueblo, entregar todo a las autoridades. Pero ese impulso murió en seco apenas lo sintió. No era un civil cualquiera. Su mente, entrenada para el caos, para evaluar amenazas antes de moverse, tomó el control sin pedir permiso. Primero, asegurar. Luego, comunicar. Finalmente, actuar. No podía confiar en el sheriff, no después de escuchar su nombre en la cinta. No podía confiar en la policía local. No podía confiar en los despachos del condado, donde las firmas y las palmaditas en la espalda circulaban más rápido que las órdenes judiciales. Así que hizo lo que hacía falta, buscar a alguien con heridas reales. Alguien que no necesitara convencerlo de la verdad porque ya la había sentido en carne viva. Ethan marcó el número de June Parker. La conocía de vista, periodista independiente, terquedad vestida de vaqueros. Desde hacía 3 años llevaba una cruzada personal contra la narrativa oficial del incendio en Dry Creek, el mismo que había destruido parte del bosque y cobrado 2 vidas, entre ellas la de su hermano menor, Jamie. El caso había sido cerrado como desastre natural inevitable, pero ella no lo había aceptado.
Había golpeado todas las puertas posibles, recopilado testimonios, buscado documentos, pero siempre se encontraba con la misma respuesta. No hay evidencia, solo conjeturas. Ahora, por fin, había evidencia, y Ethan sabía que ella era la única persona que la trataría con el peso que merecía. Cuando June llegó a la torre, el viento ya había cambiado. Era medianoche, el tipo de hora en que la montaña parece contener la respiración. Subió en silencio, sin hacer preguntas, solo con una linterna y una libreta. Ethan la recibió sin palabras, solo señaló la mesa. Puso el primer video, luego otro, y otro. El rostro de June pasó de la incredulidad al hielo. Las cintas, las cámaras, las imágenes de los hombres con bidones, las fechas, el audio de Briggs. Se sentó sin decir nada, y luego susurró. Si esto es real, lo han protegido desde arriba, durante años. Su voz no era la de una periodista, era la de una hermana que acababa de ver en pantalla el crimen que la dejó rota. Ethan, que hasta entonces había contenido el temblor interior, sintió como algo más fuerte que el miedo comenzaba a crecer. Ya no era confusión, ni siquiera tristeza. Era furia lúcida. No el tipo que empuja a romper cosas, sino la que obliga a reconstruir el mundo con las propias manos. Ranger, como si percibiera el pulso del momento, se acercó a Ethan y apoyó el hocico en su rodilla. No ladró, no se movió, solo estuvo presente, como siempre. Entre los tres, hombre, mujer y perro, trazaron el plan con una claridad que nacía del dolor compartido. Duplicar las pruebas, las cintas, los videos, las notas, los archivos, todo debía estar respaldado y en manos de más de una persona. Distribuir copias seguras, 3 redacciones regionales, un canal estatal y una fiscal federal que June conocía de un caso ambiental anterior. Subir la verdad al mundo en directo, con fecha, hora y rostros, para que no pudieran callarla, para que no pudieran decir, nunca lo supimos. Ethan insistió, no se trata de venganza, se trata de detener el próximo incendio, el que todavía no han provocado. Trabajaron sin pausa, había urgencia en cada movimiento, como si supieran, sin decirlo, que el tiempo jugaba en su contra. Pero no llegaron a terminar el tercer envío. A las 0:43, la primera luz rompió el horizonte de la ladera. Faros, 2 camionetas que trepaban por la pista forestal con una decisión que no dejaba dudas, no venían a preguntar. Luego voces amortiguadas, y finalmente, estática en el walkie-talkie que había dejado cargando sobre el escritorio. Un silbido, una voz grave, familiar, retumbó en el canal abierto. Ethan, soy el sheriff, baja. Hay malentendidos peligrosos, no conviertas esto en algo feo. Ethan sintió un nudo en el pecho, pero no de miedo. Era una desilusión amarga y total. El mismo hombre que dirigía ceremonias patrióticas cada 4 de julio, el mismo que entregaba bicicletas a los niños en Navidad, el que había prometido proteger el condado cuando se postuló por 5ª vez, estaba ahí abajo, con luces apagadas, sin insignias, con 3 hombres más. No hacía falta preguntar sus intenciones, su motivación era evidente. No proteger la comunidad, proteger el sistema que lo alimentaba. Contratos sin licitación, comisiones bajo cuerda, silencios bien pagados. Ethan encendió el micrófono externo y conectó la cámara a la red de la torre. No bajó. Suelta al perro y baja, te van a confundir con un intruso armado. La frase estaba diseñada para intimidar, pero Ethan no respondió, solo se giró hacia June. Ella ya estaba lista, las manos no le temblaban, su voz era firme. Presionó emitir en vivo. La luz roja parpadeó. Y entonces habló al mundo. Mi nombre es June Parker. Estamos en la torre de Black Pine Ridge. Tenemos pruebas de incendios provocados en este condado, incluyendo el que destruyó Dry Creek. Si algo nos pasa, aquí están las imágenes y los nombres. El rostro de Ethan se mantuvo fuera de cámara, no por miedo, sino por foco. La verdad era la protagonista. Afuera, el sheriff gritó algo que no se alcanzó a entender, y un segundo después, el cable de alimentación vibró. La línea principal fue cortada. La torre quedó en silencio.
Pero no estaban ciegos, ni sordos, ni solos. La transmisión seguía activa, gracias a la batería portátil que Jun había conectado en paralelo. El incendio, que no fue accidente, acababa de prender otra llama, y esta vez no había bosque que pudiera apagarla. La torre estaba en silencio, pero no en paz. Era ese tipo de silencio que precede al impacto, denso, cargado, expectante. Y Ranger fue el primero en sentirlo. Un gruñido seco, bajo, salió de su garganta. Se tensó como una cuerda de acero, los ojos fijos en la trampilla que conducía a la escalera exterior. Ethan apenas tuvo que mirar a su compañero para comprender. Ya no era amenaza lejana, era presencia inmediata. Un segundo después, el sonido metálico de las botas en espiral confirmó lo que Ranger había detectado. Pasos, rápidos, coordinados, subiendo. Venían por ellos. Ethan actuó sin titubear. Empujó un banco de madera contra la trampilla y lo reforzó con una barra de hierro encontrada junto al marco de la ventana. No era una barricada perfecta, pero daría tiempo. Se acercó al borde y habló, no con desafío, sino con una voz firme que atravesaba la madera como si pudiera atravesar también el miedo. No quiero pelear, quiero que esto salga, no soy tu enemigo. Hubo una pausa. Luego, desde el otro lado de la trampilla, se oyó una voz inesperadamente humana, cansada. A mí me pagan para cerrar puertas, hombre, eso es todo. No era una amenaza, ni un insulto, era resignación. Ethan lo supo al instante. No eran villanos de película, eran hombres atrapados en una maquinaria más grande que ellos mismos. Cumplían órdenes, quizá con dudas, quizá con miedo, pero las cumplían. Y esa era la parte más peligrosa. De pronto, el ambiente cambió. Un sonido sibilante atravesó la cabina. Algo fue arrojado desde abajo. Un bote de humo. Chocó contra el suelo y empezó a soltar una nube densa que se arrastró como una criatura viva por la madera. Ranger se colocó instintivamente entre Ethan y el humo, ladrando con furia. Jun comenzó a toser, pero no se detuvo. Con la voz quebrada por el gas, se giró hacia la cámara, que seguía alimentada por una batería externa, y habló. Las imágenes que verán tienen fecha, hora y ubicación. Si no nos ven después de esto, sepan que alguien decidió que la verdad era mala para el negocio. La señal seguía activa, y eso era todo lo que importaba. Ethan, con los ojos enrojecidos, dejó de temblar, no por falta de miedo, sino porque en su interior la ira había encontrado dirección. No era rabia ciega, era una furia quirúrgica, precisa. Como un bisturí que no se alza para herir, sino para extirpar la podredumbre. Tomó su celular, marcó 911. La operadora respondió con voz estándar, esperando quizá una emergencia menor, pero lo que recibió fue una declaración que quedaría registrada para siempre. Buenos días, aquí Ethan Cole. Estoy en Black Pine Ridge. El sheriff Dan Ridmore intenta entrar por la fuerza a una propiedad privada mientras transmitimos pruebas de un delito federal. La situación es tensa. Estamos desarmados. La transmisión está en curso. Silencio al otro lado. Luego, confirmación de ubicación. Y entonces algo cambió afuera. El sheriff, al escuchar que su nombre había sido dicho en una llamada oficial, maldijo en voz baja. Pidió radio, consultó, calculó, porque sabía que no podía arriesgarse a que una cámara mostrara lo que él no podía explicar. No podía disparar, no podía apagar la torre, no sin que el mundo lo oyera. Y el mundo ya estaba oyendo. Gracias a la antena improvisada que Jun había montado en una estructura metálica colgada por la ventana, la señal llegaba a miles de personas en redes. Los comentarios subían como luciérnagas nerviosas. ¿Esto es real? ¿Quiénes son? ¿Por qué nadie habla de esto? Compartan antes de que lo borren. Y justo cuando parecía que el tiempo se estiraba sin romperse, apareció el giro que lo torció todo. Una tercera camioneta, sin distintivos, se detuvo entre los árboles. Del interior bajó un hombre de traje informal, con paso lento y expresión tensa. No llevaba insignias, pero no las necesitaba. Cliff Mercer, en persona.
el rostro amable de los carteles publicitarios, el reconstructor del condado, el visionario local, el benefactor de muchas causas, y ahora el autor invisible de demasiados fuegos. Ethan gritó desde la base. Briggs estaba paranoico. Te usó. No arruines tu vida por sus delirios. Ethan se asomó por la ventana, lo miró desde arriba, no respondió de inmediato. Durante años, esa pregunta había estado latiendo en el fondo de su conciencia. ¿Por qué los incendios siempre beneficiaban a los mismos? ¿Por qué las reconstrucciones eran tan rápidas, pero la justicia tan lenta? Ahora, por fin le puso voz. ¿Cuánto cuesta una colina quemada? ¿Cuánto por 2 vidas en Dry Creek? Hubo silencio. Y luego, una orden que no vino del sheriff, vino de Mercer, corta, fría. Una que no debía haber sido grabada, pero que sí lo fue. Corten la energía, rompan la antena. Se oyó el crujir de pasos, la escalera volvió a temblar. 1, 2, 3, alguien subía con decisión. Y entonces Ranger se lanzó, no como un perro de defensa, sino como un compañero que sabe que es el último muro. Ethan y June empujaron el banco de nuevo, los tornillos gritaron contra la madera, la estructura tembló, la antena vibró, pero la transmisión siguió. Y entonces June, con voz quebrada por el humo, el miedo y la convicción, soltó el nombre que paralizó el ascenso. Cliff Mercer está aquí, repite, Cliff Mercer está en la base de la torre. Pausa. Ese nombre, esa frase, ya no era solo un testimonio, era un hecho en vivo, imposible de borrar. Y afuera, los ayudantes, los mismos que subían, detuvieron el paso, porque sabían que del otro lado ya no estaban solos. Decenas, quizás cientos, teléfonos estaban grabando, comentando, transmitiendo. La luz del mundo había llegado a la ladera, y no había fuerza humana capaz de detenerla. La noche más larga de sus vidas no terminó con una explosión, ni con un arresto cinematográfico, ni con frases grandilocuentes. Terminó con sirenas. Sirenas reales, estatales, concretas. A las 5:17 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a palidecer entre los pinos, los sonidos agudos y sostenidos cortaron la oscuridad como si fueran tijeras rasgando tela húmeda. 2 patrullas de la Policía de Carreteras del Estado y 2 SUVs negras con placas federales subieron hasta el claro donde la torre se alzaba, testigo cansado de una verdad demasiado tiempo ignorada. No llegaron con violencia, llegaron con protocolos. Lo primero que hicieron fue ordenar a los hombres del sheriff bajar sus armas y separarse. Whitmore fue aislado de sus subordinados sin necesidad de esposas ni forcejeo. Sabía que había cruzado líneas que ya no se podían tapar. Cliff Mercer fue escoltado con expresión dura, sin hablar, mientras los agentes inspeccionaban su vehículo y tomaban nota de cada movimiento. Su traje caro no tenía poder aquí. Los agentes no gritaban, no exhibían autoridad, simplemente trabajaban. Con guantes, clasificaban cintas, etiquetaban las cámaras de rastreo, tomaban las tarjetas SD como si fueran pruebas de una escena antigua que por fin alguien había tenido el coraje de iluminar. Arriba, en la torre, Ethan dejó de luchar contra el agotamiento. Se sentó sobre los tablones de madera áspera y respiró hondo por primera vez en horas. Ranger, como siempre, leyó su estado sin que hiciera falta una palabra. Se acostó junto a él, con la cabeza apoyada en su pecho, como si su respiración pudiera volver a coserle el alma en trozos. June observaba la escena con los ojos vidriosos, sin decir nada, porque en ese momento las palabras no eran necesarias. Había silencio, pero esta vez no dolía. En los días y semanas que siguieron, la historia no se volvió más bonita, pero sí más clara. Los medios recogieron lo esencial, aunque muchos intentaron diluirlo. June Parker no les dejó. Publicó una serie de reportajes que no buscaban escándalo, sino memoria. No se trataba de vengarse, sino de que nadie pudiera volver a decir fue un rayo sin mentir. Su estilo no era amarillista, era íntimo, preciso.
Cada artículo traía documentos, fechas, voces que hasta entonces no habían tenido lugar. Las familias de Dry Creek, incluida la suya, por fin escucharon algo distinto al viejo consuelo vacío de «nadie pudo haberlo evitado». El ayudante, que desde la escalera había dicho «a mí me pagan para cerrar puertas», terminó declarando ante un juez federal. No lo hizo por nobleza, lo hizo porque ya no podía vivir con el peso de lo que sabía. Su testimonio ayudó a desenredar una red de contratos sin licitación, permisos firmados fuera de horario y documentos falsificados para justificar supuestas quemas prescritas. Realismo, no milagros. La verdad avanzó no como un rayo, sino como una raíz que rompe el asfalto desde abajo. Whitmore fue destituido, luego procesado por abuso de autoridad y obstrucción de justicia. Cliff Mercer enfrentó cargos por fraude, conspiración y manipulación de contratos públicos. Ambos negaron los cargos, pero esta vez las pruebas hablaban antes que ellos. En la sala de audiencias no hubo aplausos, solo suspiros, de esos que vienen de pechos que llevaban demasiado tiempo conteniendo el aire. Ethan no se convirtió en un héroe público, ni quiso serlo. Siguió viviendo como siempre, a media voz, pero ya no se escondía del mundo. Ahora tenía un lugar donde el silencio no era miedo, ni peso, ni trauma, sino memoria. Un lugar donde podía respirar sin sobresaltos. Con la ayuda de voluntarios del pueblo, reconstruyó la torre. Restauraron las escaleras, reforzaron las vigas, colocaron paneles solares y una nueva antena, esta vez más alta, más visible. La convirtieron en un centro de observación forestal, de respuesta a emergencias, pero también en un símbolo. La llamaron Memorial Walter Briggs, no por lo trágico de su muerte, sino por lo valiente de su acto de guardar la verdad, aún sabiendo que podía costarle todo. En la entrada colocaron una placa simple, sin adornos. La torre recuerda, nosotros también. Cuando los vecinos subían, y cada semana lo hacían más, se encontraban con una perra leal y vigilante, que ya no respondía solo como perro de servicio. Ranger era guardiana, anfitriona y compañera de memoria. Recibía a cada visitante con una mirada solemne, con la cola erguida, con dignidad, como si supiera perfectamente qué se había defendido entre esas paredes de madera. Algunos días, Ethan contaba la historia, sin adornos, sin dramatismo, solo los hechos. Otros días, simplemente la dejaba vivir en el eco del lugar, en los clavos recobrados, en el viento que ya no traía mentiras. La emoción final no fue euforia. No hubo fiestas, no hubo titulares triunfantes. Fue alivio, profundo, sincero, humano. Porque la verdad ya no estaba escondida en una caja metálica, ni atrapada en la garganta de un veterano que apenas podía hablar de sí mismo. Estaba afuera, en las actas, en las noticias, en las miradas distintas de quienes antes decían «no puede ser». Estaba en la dignidad restaurada de aquellos que habían sido llamados colaterales. Y cuando el viento volvía a soplar entre los árboles, ese mismo viento que un día trajo fuego y pérdida, Ethan apoyaba su mano sobre el lomo cálido de Ranger y pensaba en Briggs, en June, en todos los que se atrevieron a no callar. No había justicia perfecta, pero había justicia suficiente para dormir al menos algunas noches. Y eso, para alguien que había sobrevivido más batallas de las que quiso contar, era más que suficiente. La torre y los que la heredaron habían destapado el secreto, y al hacerlo, le habían quitado el oxígeno a la próxima mentira.